Ecos, ecos, ecos. The horror. La maldición de la gitana. Esta historia comienza en 1973, cuando mi madre, a quien llamaremos Bella, tenía 10 años. Ella era la más pequeña de las mujeres en una familia de 7 hermanos. Vivían en un rancho en Guanajuato, donde su padre era el administrador del lugar y su madre se encargaba de otras tareas como el cultivo del café, las gallinas y la huerta. Los hermanos mayores ayudaban en estos trabajos, mientras que Bella y su hermano menor, que tenía solo 3 años menos que ella, se quedaban en casa. En aquellos días, era común que grupos de gitanos pasaran por ahí pidiendo comida y refugio. Muchas veces el padre de Bella les daba comida, pero jamás refugio. Era un hombre muy serio y severo, y Bella y sus hermanas le tenían mucho respeto. Sin embargo, aquel día una gitana pasó por ahí y le pidió a Bella un poco de café molido. Bella atendió el pedido, pero queriendo hacer una travesura, llenó una lata con piedras y puso el café molido solo encima. La gitana engañada agradeció y bendijo a mi madre, pero a medio camino descubrió el engaño. Con furia en los ojos regresó hasta la casa y le dijo a mi madre: «Niña, el destino te tenía reservadas grandes cosas, pero por lo que me has hecho, tendrás tu castigo. Conocerás a un hombre muy famoso y rico, pero todo lo que venga de él, lo perderás, porque te estoy maldiciendo ahora». En ese momento, las palabras de aquella gitana no tuvieron sentido para Bella, que después de todo aún era una niña, pero todo cambiaría en poco tiempo. En 1977, Bella tenía 14 años y sentía un inmenso deseo de liberarse de su padre, a quien consideraba un tirano. Y aunque no sabía bien cómo hacerlo, todo cambiaría al ir al circo. En aquellos tiempos, los circos traían numerosos espectáculos y atracciones, artistas famosos se presentaban en ellos, y a la región de Guanajuato llegó un circo muy famoso. Era uno de esos raros momentos en que el padre de Bella, aunque a regañadientes, permitía a sus hijas salir a pasear. Al llegar al circo, Bella y sus 2 hermanas mayores, Ana y Odalis, se sentaron en primera fila pues querían ver la atracción principal de aquella noche, que era un famoso dueto de música ranchera de la época, a quien llamaremos Carlos y Jorge. Los 2 entraron cantando su mayor éxito del momento, mientras Bella quedaba perdidamente encantada por Carlos, quien por increíble que parezca, la notó sentada justo frente a él. Después del show, pidió a uno de sus asistentes que la llamara al camerino y acompañada de sus hermanas acudió hasta él. Luego de platicar por unos minutos, él la invitó a dar un paseo, diciendo que mandaría un carro a buscarla a su casa más tarde. Ella, tímida y encantada con la situación, aceptó. Pero resulta que Carlos era 10 años mayor que Bella, es decir, él ya tenía 24 años y ella apenas 14. El padre de Bella no estuvo nada contento con esto, pero por insistencia de la hija y de las hermanas, que querían ir juntas al paseo, y solo por el hecho de que las otras hijas irían también, permitió que Bella saliera con Carlos. Poco a poco, los encuentros se volvieron más frecuentes y siempre que Carlos venía a hacer shows por la región, mandaba un carro a buscar a Bella. También le daba dinero y joyas para que siempre estuviera bien presentada en sus shows. Como los encuentros eran frecuentes, pero solo Bella recibía la ropa y las joyas, las hermanas dejaron de acompañarla, pues no tenían ropa adecuada para cada show. Después de todo, era una familia de 7 hermanos y el padre de Bella no era rico. Muchas veces el carro venía a buscarla antes incluso de que el padre de Bella regresara del trabajo, lo que lo fue poniendo furioso. Un día, cuando ella llegó de otro de sus encuentros con Carlos, su padre no aguantó más y le dijo: «No sé qué estás haciendo con ese viejo». A lo que Bella, que no tenía pelos en la lengua, respondió: «El viejo es aquel hombre de allí», señalando una de esas fotos antiguas que más parecía una pintura y que retrataba a su padre,
quien en ese entonces tenía 38 años. Su padre, que no toleraba desafíos, especialmente de una hija, respondió a la provocación con una bofetada bien dada en la cara de Bella. Entonces ella, llena de coraje y caprichosa como era, además que ya quería salir del techo de su padre, pues estaba deslumbrada con el lujo y el dinero, no lo pensó dos veces. Preparó su maleta y se fue caminando hacia la carpa del circo donde estaba Carlos. Al llegar al circo se instaló allí, pero como Carlos hacía shows en otras localidades, Bella no siempre podía acompañarlo. Además, ahora ella formaba parte de la compañía del circo y tenía sus obligaciones, como por ejemplo, estar en la taquilla. La relación entre Bella y Carlos se volvió más íntima, y no tardó mucho para que Bella quedara embarazada, aún con 14 años. El embarazo fue algo complicado, ya que contrajo hepatitis B durante la gestación, pero a pesar de todo, logró llevar el embarazo hasta los 8 meses, naciendo entonces su primer hijo llamado Alex, quien tristemente falleció días después de su nacimiento por ser prematuro. Esto no impidió que Bella continuara en el circo, y mucho menos que tuviera encuentros íntimos con Carlos. 3 meses después otra vez quedó embarazada, nuevamente tuvo un hermoso niño, de ojos verdes esmeralda, que dejaba a todos encantados, y a quien llamó Reinaldo. Pero como tener un niño dentro de un circo no era una opción, Bella tuvo que regresar, con el rabo entre las piernas y con su hijo en brazos, a pedirle a su madre que lo cuidara por algunos días, hasta que ella pudiera encontrar un lugar donde establecerse. Pero los días se convirtieron en meses, los meses en años, y Reinaldo fue criado por sus abuelos. A pesar de toda la severidad de estos, era muy amado, incluso más que los propios hijos, y él correspondía a ese amor. Mientras tanto, Bella visitaba a su hijo cada 15 días, llenándolo de comida y regalos. Bella era curiosa, le gustaba pasear, y cuando tenía 19 años, fue con algunos amigos del circo a un templo de santería en Veracruz. Nunca había visto algo así antes, y un hombre moreno mayor, sentado en la puerta, permitió la entrada de los amigos. Dentro vio gallinas negras y encontraba todo muy curioso, hasta que soltó la frase. Parece que hoy habrá caldo de pollo, riendo mucho con sus amigos, y el hombre sentado en la puerta solo miraba a Bella sin decir nada. Finalmente Bella salió de ahí, pero al volver al circo, ya no podía bajarse del carro. Su rodilla le dolía mucho, con los días ese dolor solo empeoró, y su rodilla se hinchaba cada vez más. Carlos, preocupado, hizo que la viera los mejores médicos, pero nadie encontraba una causa física para aquello. Bella no dormía, no se alimentaba, no podía caminar, y entonces el médico, después de muchos intentos sin éxito, pidió que se fuera a casa para morir con su familia. Llevada por uno de los choferes de Carlos, Bella llegó una vez más a casa. Su madre, al verla así, preguntó qué había pasado, pero ella ni sabía qué decir. Fue entonces cuando su padre tuvo la idea de consultar con un amigo de confianza llamado Manuel. Era un hombre muy bueno, un curandero, que en aquella época comenzaba a hacerse conocido. De inmediato, Manuel fue hasta el rancho donde vivían los padres de Bella y al llegar le dijo: «Lo que tienes es espiritual, no puedo hacer nada, pero sé quién puede. Te llevaré con don José». Entonces Manuel puso a Bella en el carro y viajaron casi 10 horas para llegar a San Luis Potosí. Allí la fila era inmensa, carros uno detrás de otro esperando la atención de don José. Bella sin esperanza solo aguardaba, hasta que en un momento, don José fue hasta el carro y le dijo: «Muchacha, tienes que ir caminando hasta donde estoy». Y dichas estas palabras el hombre se perdió entre los carros. Pero Bella, asustada, dijo: «Hace días que no puedo caminar». Y don Manuel contestó: «Confía, muchacha, él no te pediría esto si no supiera que puedes hacerlo». Entonces Bella se levantó con la ayuda de don Manuel, quien aunque era amigo de don José, tenía que respetar la fila como todos los demás. Bella increíblemente comenzó a caminar entre los carros, y ya se sentía mucho mejor. La distancia de su carro hasta la casa de don José era de unos 300 metros, y al llegar hasta don José,
él le pidió que se sentara y con mucha calma le dijo: «Niña, tan niña en las actitudes, no se bromea con lo que no se conoce. Ya visitaste el templo, ¿verdad?». Bella se quedó helada, preguntándose cómo sabía aquello, y solo asentía con la cabeza. Don José entonces continuó: «Hoy las entidades de luz aquí deshicieron el trabajo y hubo una negociación por tu vida, pero debes volver a aquel lugar y pedir perdón al jefe del templo». Diciendo estas palabras, se despidió y Bella volvió a casa ya bien. Y sí, tuvo que volver al templo para pedir perdón. Luego de toda esta experiencia, ella reflexionó mucho sobre lo que estaba haciendo con su vida y decidió que no viviría más en el circo. Le pidió a Carlos que le rentara un departamento en una ciudad de Jalisco muy conocida en la región, y ahí se quedaría hasta entender qué haría con su vida. Sin embargo, como ya dije, a Bella le encantaba la aventura, y una noche en un baile muy concurrido conoció a Ricardo, mi padre. Él se encantó de esa mujer y quería a toda costa estar con ella esa noche, aunque no tuvo éxito. Mi padre no se dio por vencido y mantuvieron contacto, y con el paso del tiempo, la amistad se convirtió en amor, y luego de un par de meses de romance con mi padre, Bella decidió terminar con Carlos. Pero Carlos era rencoroso, vengativo, y decidió que si Bella no se quedaba con él tampoco quería tener contacto con su hijo Reinaldo. Lo peor de todo es que Carlos no había reconocido a Reinaldo legalmente como hijo, pues cuando Reinaldo nació, él estaba haciendo un show en una ciudad distante y fue dejando esto para después. De la relación con Carlos quedaron solo algunas pocas joyas, los muebles del departamento y mi hermano, quien seguía siendo criado por los abuelos. Ahora saltemos años más adelante. El año es 1989, yo llego al mundo en diciembre y me dan el nombre de Erika. Mis padres estaban felices con mi llegada y hasta mis 2 años de edad vivimos en aquella ciudad. Ricardo, mi padre, era policía y por eso a veces lo transferían de ciudad, y fue así que terminamos mudándonos a un pequeño pueblo, pero no muy lejos de aquella ciudad de Jalisco. Y fue entonces cuando mi madre decidió que era hora de que Reinaldo viviera con ella. En ese momento él ya tenía sus 11 años, era un niño amable que era sin duda la alegría de todos. Reinaldo fue la persona que en mi infancia me mimaba, siempre estaba a mi lado y me cargaba en brazos. Pero mi padre mostró una faceta que mi madre desconocía. Resultó ser mujeriego y se marchó dejándonos a nuestra suerte y acabando con nuestra alegría. Entonces mi madre se quedó con 2 hijos sin ningún ingreso, viéndose obligada a volver a casa de sus padres. Esta fue una parte de mi infancia muy difícil, pues pasamos hambre y humillaciones. Mi abuelo era muy duro, en esa época yo tenía 4 años y tuvimos que vivir en una casita que se caía a pedazos, dentro del rancho donde vivían mis abuelos. Quedaba bien aislada de todas las casas, y la mayor parte del dinero de las joyas se fue en sobrevivir durante ese periodo. Pero mi hermano no sufrió las penurias con nosotras, ya que los abuelos le ofrecieron vivir con ellos, y él se marchó encantado. Cierto día, mientras vivíamos en esa casita toda destartalada, mi madre estaba en un pueblo cercano al rancho haciendo compras en el supermercado, y a la salida se encontró con la misma gitana de años atrás. Ella al principio no la reconoció, pero la gitana sí la había reconocido, y dijo de inmediato: «Muchacha, perdiste casi todo, ¿verdad? Casi nada quedó de aquel hombre, pero prepárate porque vas a perder más». Bella, enfurecida y recordando lo del café, dijo: «No creo en eso, Dios es más grande», dejando a la gitana hablando sola. Después de todo, ella creía que ya lo había perdido todo y de la vida glamurosa nada quedaba. Mientras tanto, Reinaldo crecía rebelde por la ausencia del padre, maldiciendo por ser pobre, por no tener acceso a los tenis y la ropa que quería. En fin, por saber quién era su padre, pero nunca haber sido reconocido. 2 años después de que estuviéramos viviendo en aquel lugar, mi papá volvió con cara de arrepentido, pidiendo regresar, diciendo que se había arrepentido.
Una vez más fue transferido de ciudad por su trabajo, pero esta vez nos llevó a mi madre y a mí con él, y es donde vivimos actualmente. En esta ocasión, mi madre decidió que dejaría a Reinaldo, pues ya estaba entrando en la adolescencia y temía no poder cubrir todas sus necesidades. Pero antes, hizo algo por él. Presentó una demanda judicial por reconocimiento de paternidad y pensión alimenticia. Luego se mudó, y una vez más intentó reconstruir su vida. Todo iba bien, hasta que exactamente un año después de haberse mudado, mientras estaba acostada en su cama, escuchó una voz que le decía: «Llegó la hora, Bella, prepárate, tu hijo Reinaldo va a morir». Mi madre se levantó de golpe pensando que era un sueño, pero aquella voz continuó volviendo y volviendo todos los días, de noche y de día. Ella lloraba desesperada, iba a visitar a su hijo cada 15 días, pero la mayoría de las veces no lograba verlo, porque él estaba en la ciudad, disfrutando de su juventud. Ella lo comentaba con la gente, con mi padre, y conmigo que apenas tenía 7 años, y así fue durante 6 meses más. Pero un día, cuando llegábamos de un paseo, encontramos una nota clavada con un clavo en la pared, escrita por mi padre, la que decía: «Bella, llama a casa de tu madre, Reinaldo está internado». En aquella época los celulares todavía no eran tan comunes, pues estábamos en 1998. Por este motivo, ella pidió prestado el teléfono de la vecina, llamó a casa de su madre y recibió la noticia de que Reinaldo estaba internado en terapia intensiva. Había ingresado al hospital con uno de los pulmones lleno de agua, resultado de un golpe fuerte en el pecho, que él decía era porque se había caído de un tractor del rancho días antes. Entonces mi madre, mi padre y yo fuimos para allá, y durante 15 días Reinaldo estuvo internado. Los médicos no sabían exactamente cómo había ocurrido aquello, solo sabían que sería necesario drenar el pulmón de Reinaldo, pues tenía mucha agua. Decían que Reinaldo había tardado demasiado en buscar ayuda, que probablemente aquello ya había ocurrido hacía por lo menos una semana, pero siempre que le preguntaban, Reinaldo decía: «Me caí del tractor, sentí un dolor y le pedí a mi abuelo que me trajera al hospital». Sin embargo, su situación ya era tan grave que todos estaban más preocupados por su estado de salud que por lo que realmente lo había llevado allí. Los días fueron largos, dolorosos, y todos sufrían mucho. En el 15º día, Reinaldo no resistió y falleció con apenas 16 años de edad, y la causa de la muerte fue septicemia. Una infección bacteriana generalizada, contraída durante los días que estuvo internado en el hospital. Yo tenía 8 años en esa época y me acuerdo de todo, de todos los momentos. El velorio contó con más de 2000 personas entre amigos, familiares y curiosos esperando la llegada de Carlos, pues él todavía era muy famoso en esa época. Pero solo después del entierro de Reinaldo, cuando todos ya se habían ido, y solo mi madre se quedó en el cementerio, apareció Carlos, teniendo cuidado de que nadie lo viera, con lentes oscuros, sudadera y gorra. Solo Ricardo lo reconoció, y dejó que el padre se despidiera del hijo que había negado toda la vida. Todo se estaba cumpliendo, tal y como aquella gitana había predicho, pues mi madre perdió allí su última joya preciosa, su hijo. La única cosa que quedaba de su relación con Carlos, y la única cosa que no quería perder. Meses después del fallecimiento de Reinaldo, mi madre se separó de mi padre. Él conoció a otra mujer con quien se casó y aún vive. Por su parte, ella también volvió a casarse, pero no fue sino hasta que cumplió 54 años. Así es, mi madre estuvo cerca de 20 años sola. Para finalizar con la maldición de la gitana, debo contarles que en el año 2013, luego de tantos procesos judiciales, finalmente se reconoció que Carlos era el padre de Ricardo. Y aunque él ya está muerto, las autoridades obligaron a Carlos a entregar una cantidad considerable de dinero a mi madre, correspondiente a las pensiones atrasadas de los 16 años de vida de Reinaldo. La suma que ella recibió era suficiente para que comprara una buena casa y dejara de rentar. Desgraciadamente, decidió prestarle el dinero a un amigo, y como se imaginarán,
ese amigo jamás se lo devolvió. Así mi madre lo perdió todo y no recuperó ni un centavo. Creo que esta fue la última etapa de la maldición de la gitana, pues recordando sus palabras, ella dijo: conocerás a un hombre muy famoso y rico, pero todo lo que venga de él, lo perderás, porque te estoy maldiciendo ahora. Esta fue la historia de mi madre, y espero que hayan aprendido algunas lecciones de vida. Como por ejemplo nunca desobedecer a nuestros padres, o como que jamás debes burlarte de una gitana. Gracias por leer. Gracias a todos los que llegaron hasta el final de este relato. Si fue de su agrado, no olviden suscribirse a este canal, activar las notificaciones, dejarnos un comentario y un buen like. Gracias y hasta un próximo video.